noches. Está ahí con su cónyuge al lado. Revise bien porque de pronto en el saludo se le embolató, ¿cierto? Aprovechó el saludo para... Revise porque... Bien, buenas noches. Es un verdadero placer poder tener este tiempo, compartir juntos en medio de este, sobre todo en el marco de este propósito. Esta es una de las cosas más apasionantes, más complicadas, indiscutiblemente, hablar a parejas, pero de las cosas más apasionantes. Y bueno, le voy a explicar un momentico rapidito qué vamos a intentar hacer esta noche en esta exposición. La idea es que usted y yo vamos a tratar de acercarnos a la Escritura para revisar un poquito el diseño a través del cual fue constituido el matrimonio. Uno de los grandes problemas que tenemos las parejas es que entramos al matrimonio esperando del matrimonio cosas para las cuales el matrimonio no fue establecido. Entonces yo me casé porque yo pensé que iba a ser feliz. No, pero el matrimonio no fue establecido para que usted fuera feliz. Si usted es un infeliz, va a compartir su infelicidad. O sea, el problema de que usted es un infeliz tiene que resolverlo, cásese o no se case, ¿cierto? Tiene que resolver ese problema lo más rápido posible. Pero repito, le ponemos al matrimonio expectativas que el matrimonio no puede suplir. Y cuando usted lleva algunos meses, años de casado, dice, pero es que yo esperaba tal cosa. Yo creía que esto iba a ser así, pero resulta que es que el matrimonio no fue diseñado para eso y usted está esperando probablemente algo para lo cual el matrimonio no fue diseñado. Entonces, lo primero que vamos a tratar de observar es un poquito el diseño a través del cual se instituyó el matrimonio y luego, mirando un modelo en la Escritura, vamos a tratar de extractar algunos principios, porque en últimas, si bien probablemente el matrimonio no responde a las expectativas mías, sí necesita responder a las expectativas de Dios. Entonces, en últimas, lo que queremos ver es cuál es la expectativa de Dios para nuestro matrimonio. ¿Listos? ¿Está listo entonces? Al principio de pronto usted va a sentir que la charla es muy aburrida, pero ya después usted se acostumbra. Entonces no se preocupe, ¿cierto? Pero ahí vamos. Ahora, necesariamente para conocer un poquito cómo fue instituido el matrimonio tenemos que ir a los dos primeros capítulos de la Escritura, que es en Génesis, ¿cierto? Y vamos a repasar algunos conceptos generales. Algunos de ellos los hemos mirado en algunas charlas anteriormente, seguramente usted los ha escuchado. Por favor, vamos a repasarlos muy rápido. Si usted nunca los había escuchado, pues hoy los aprende, si no los recuerda. Pero escuche, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, ¿sí? Eso está ya en Génesis capítulo 1, que le dio, verso 27, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y escuche, y los bendijo, y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Escuche, el hombre fue creado varón y hembra, ¿sí? O sea, eso de que el hombre el varón fue creado antes de la mujer, eso no es cierto. Si usted mira la Escritura, el hombre, el varón y la mujer fueron creados simultáneamente. No es que la mujer fue creada después, no. El texto dice claramente que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. Ahora, tanto el hombre como la mujer son ¿qué? Imagen y semejanza de Dios. Pero el texto dice, ahora, note esta seña, creado, porque todo fue creado primero en la mente de Dios, luego vino a la existencia o se corporizó a través de la palabra, pero primero fue creado en la mente de Dios. Y a ese hombre creado, varón y hembra, los bendijo. O sea, simultáneamente con la creación viene la bendición.
O sea, Dios concibe la relación varón y hembra y las concibe como una relación de bendición por un asunto de creación. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿usted por qué está hablando si está hablando de varón y hembra, por qué necesariamente habla de una pareja? Porque escuche, dice que los bendijo y les dijo, fructificaos y ¿qué? Multiplicaos. O sea, el Señor está pensando en la pareja. Y el Señor está pensando en una pareja que puede multiplicarse. Que puede multiplicarse. Ese diseño tiene ¿qué? La bendición de Dios. ¿Sí? Tiene la bendición de Dios. Mire a su cónyuge y dígale, tenemos la bendición de Dios. Dígaselo, aunque no parezca, dígalo por fe, ¿cierto? Dígalo en fe, ¿sí? Esa señora que está ahí, ese señor que está ahí es una bendición de Dios. Aunque usted parezca que fue una trampa del diablo. No, es una bendición de Dios. Y bien, sigamos. Ahora, recuerde que el hombre fue creado, pero también fue formado. Que eso es lo que a veces se nos olvida. El hombre fue creado y formado. Creado en la mente de Dios y formado del polvo de la tierra. Ahora, el varón sí fue formado antes que la mujer. ¿Ve la diferencia? Ambos fueron creados simultáneamente, pero el varón fue formado primero. Y el capítulo 2 nos dice que formó el verso 2, capítulo 2, verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este hombre que primero fue creado en compañía de la mujer, ahora es formado del polvo de la tierra. Ahora, Dios hace el muñeco de barro, ¿cierto? Y como todo viene a la existencia por la palabra, tiene que soplar el espíritu en él para que sea un alma viviente. Y entonces, ahí está el varón. Entonces, lo primero que se corporiza es el hombre en su versión varón. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Estamos, si usted alguna cosa no entiende, recuerde las 9 parejas que se pararon aquí. Usted al final las aborda ya en la mesa y les pregunta, escoge lo más pintoso o lo más, ¿cierto? Entonces escuche, el hombre fue formado primero en su versión varón, ¿sí? Pero aquí viene, ya empezamos a entrar en materia, escuche. Apenas el hombre es formado, el varón es formado, ¿cierto? Se para el tipo, es formado, ¿cierto? Ese ser creado es el hombre en su versión varón. Y entonces Dios inmediatamente hace un escenario para colocarlo ahí. Observe lo que dice a partir del verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí nota? Dios forma el hombre, pone su espíritu, el hombre es un alma viviente, y cuando el hombre está ahí le dice, espera un momentico, y le hace un escenario espectacular, el huerto de Edén. Y ese huerto, bueno, no vamos a leer todos los textos para tratar de redimir el tiempo, pero así rápidamente dice que en ese huerto hizo nacer todo árbol delicioso a la vista, que tenía todo árbol era bueno para comer. En medio de ese huerto estaba el árbol de la vida. También estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenía ríos, tenía piedras preciosas, tenía una cantidad de cosas ahí. Y tomó Dios al hombre y lo puso, lo vuelve a decir en el verso 15, y lo puso en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Por favor, ojo con esto. Dios crea ese escenario espectacular. Y ese escenario que tiene las cosas más espectaculares, árboles hermosos para la vista, pero con todo lo que él necesita. Ahí está todo lo que el hombre necesita. Y Dios crea un escenario que tiene todo lo que ese hombre necesita y pone al hombre ahí. Pone al hombre ahí para que lo labre y para que lo cuide, ¿cierto? Incluso le dice, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas de cierto morirás. Escuche esto. Ese escenario, que ¿cómo se llamaba? Huerto de Edén, ¿cierto? Ese escenario era un escenario de provisión, era un escenario hermoso a la vista, era un lugar que tenía como epicentro el árbol de la vida, era un lugar que tenía límites, no solamente límites geográficos, ríos y todo lo demás, sino que tenía también un límite moral. Límite moral: de ese árbol no puedes comer, ¿cierto? Pero era un lugar de abundancia, pero era un lugar para expresar obediencia, era un lugar donde él tenía que cumplir una asignación: labrarlo y cuidarlo, ¿cierto? Pero sobre todo, escuche esto, el huerto de Edén era un lugar del derroche de la generosidad de Dios. Ahí estaba todo lo que el hombre necesitaba. Es más, note que incluso en el único llamado de obediencia, dice: de todo árbol puedes comer. ¿De cuántos no podía comer? De uno. De uno. ¿Nota la generosidad de Dios? Porque hubiera dicho: bueno, vamos 50 y 50, ¿cierto? Usted me toca, no me toque 50. No, 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 no. De todo menos de uno. De uno. Todo Edén era una expresión de la generosidad de Dios. Y escuche. Ahora, hay esa pequeña declaración, dice: el día que comas de ese árbol morirás. Pero mientras el hombre se mantuviera en una dependencia absoluta de Dios, la muerte jamás se asomaría por ahí. Jamás se asomaría por ahí. Si tú observas detenidamente, la gratificación de la obediencia eclipsa completamente las consecuencias de la desobediencia. Porque era un solo árbol. Y todo lo que yo puedo cosechar por mi obediencia es inmensamente grande frente a una sola cosa que va a generar la desobediencia. Ahora, usted conoce el texto, ¿cierto? El hombre comienza ahí a operar en su asignación. Dios le dice al hombre: labra ese lugar y cuídalo. Y el hombre comienza a hacerlo. El hombre está ahí trabajando, juicioso, incluso señoreándose de todo, porque también fue la orden de Dios: señoréate de todo, sojúzgalo. Ahí está el hombre, incluso le pone nombre a los animales y todo lo demás. Y en medio de eso, el hombre está ahí metido en su cuento. Y en ese ejercicio de nombrar, ponerle nombre a los animales, Dios hace al varón consciente de su soledad. Escuche, no es que el varón Adán ni siquiera se ha dado cuenta que está solo. Él está feliz. La cara de los hermanos, ¿ah? Después de nombrar todos los animales, el texto dice que no se halló ayuda idónea para Adán. Pero Adán no se ha dado cuenta. Adán está. Ahora, Dios sabe que está solo. Ahora, ¿por qué Dios sabe que está solo? Porque Él lo creó varón y hembra. Pero el hombre no se ha dado cuenta. Y aquí hay una cosa que es, a uno le da risa porque yo pienso que ustedes se acordaron de la teología de Peter Albeiro, ¿cierto? ¿Algunos han escuchado la teología de Peter Albeiro? Este humorista que dice que fue la primera vez que Dios sintió envidia, porque el hombre estaba solo, tranquilo, feliz. Y Dios dijo: ¿cómo así? ¿Cierto? Este tipo tan feliz. Y dijo: entonces, bueno, ustedes conocen, pero no, eso no fue lo que pasó, ¿cierto? Que pareciera, pero no fue lo que pasó. Sí, pero escuche, aquí hay una cosa que a veces no entendemos y por eso vivimos tantos conflictos en la relación matrimonial, y es que todo ser humano
antes de compartir la vida con alguien necesita graduarse de solo. Yo necesito graduarme de solo. Escúcheme, Adán está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Adán está operando en su asignación. Adán está viviendo en obediencia. Adán está disfrutando de lo que Dios le dio. Adán está pleno. Cuando Adán está pleno, Dios le dice: estás listo. Pero ¿qué es lo que sucede por lo general en los matrimonios? La gente quiere conseguir a alguien para llenar sus falencias, para llenar sus vacíos, para tratar de remediar sus complejos. Y entonces, en ese afán de conseguir a alguien que me complete, yo fracaso. ¿Sabes por qué? Porque Dios jamás crea algo que no sea dependiente de Él. Tú jamás serás dependiente de tu cónyuge. Porque cuando tú generes dependencia de tu cónyuge, estarás poniéndole un sello de fracaso a tu relación matrimonial. Tú fuiste creado únicamente para ser dependiente de Dios. Porque Dios no crea nada que no sea dependiente de Él mismo. Por eso Adán está pleno. Dios tiene que hacerlo consciente de su soledad, porque Él no siente que está solo. Por eso, si me entiendes la expresión de lo que quiero decir cuando hablo de graduarse de solo, es despojar el matrimonio de esas expectativas que a veces tenemos. Si tú te casaste para ser feliz, te fregaste. Que no es para eso el matrimonio. Yo disfruto mi felicidad en el matrimonio. Yo comparto mi felicidad en el matrimonio. Pero yo no me caso para ser feliz. Esto de que yo me caso para encontrar mi media naranja. Si no eres completo, no te cases. Pero el hombre es consciente de su soledad, o mejor dicho, Dios lo hace consciente de su soledad, lo duerme y saca, conocemos la historia, saca una de sus costillas. De la costilla que saca del hombre forma a la mujer y se la trae. Y el hombre despierta y se encuentra con semejante espectáculo, ¿cierto? ¡Wow! Y bueno, y se desborda en halagos, en poesía. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta es la varona, porque del varón fue tomada. Y cuando Dios dice: uy, se me va a adelantar, ¿cierto? Entonces, espera un momentico. Vamos a oficiar el matrimonio primero, ¿cierto? El hombre está emocionado. Él imagino ese hombre ahí ya a punto de lanzarse sobre esa mujer y dice: espere. Y en el capítulo 2, verso 24, a través de una sencilla declaración, Dios oficia el primer matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y si usted observa esta declaración, esta es una declaración que está oficializando una institución para la eternidad. No es una declaración que está limitada a la pareja a la que Dios le está hablando, porque Adán no tiene un padre y una madre que dejar, ¿sí? Porque ese era el gran conflicto de Adán. Cuando caía el día de la madre, él no hallaba qué hacer, ¿cierto? Pero el asunto no era ese. El asunto aquí es que Dios está haciendo una declaración que va a permear, que va a establecer una institución para la eternidad. Escuche, Dios está anticipando que esa relación sería la manifestación visible de otra relación que Él traería en el cumplimiento del tiempo. Otro matrimonio. Ese matrimonio entre el varón y la mujer era la expresión visible de otro matrimonio que se iba a dar después. Y para que tuviéramos idea de cómo iba a ser ese otro matrimonio, ahora Él instituye este.
Por eso cuando la sociedad, por ejemplo, la semana pasada, una cadena radial hizo una encuesta en todas las ciudades para hablar del valor que el matrimonio tiene hoy. Y entrevistaban a la gente y la gente opinaba. Y por ejemplo, ciudades donde las parejas que se casan, por ejemplo, entre las cosas que escuchaba, ciudades como Medellín tiene la tasa más bajita en matrimonios durante el 2016. Fue la ciudad en que menos personas se casaron en el 2016. Pero paradójicamente Medellín tiene la tasa más alta de matrimonios homosexuales en el 2016, de uniones homosexuales en el 2016. Y lo que la gente está diciendo es: ¿por qué los curas y los pastores y los notarios no entienden que la sociedad cambió? Y si la sociedad cambió, el matrimonio también tiene que cambiar. Pero escucha, lo que ellos no entienden es que el matrimonio no es un invento social. El matrimonio es un invento divino. Y si es un invento divino, trasciende el orden social. No importa que la sociedad cambie. Dios ha establecido un diseño para que tú y yo seamos la expresión de algo que Él tenía en mente, que iba a revelar en el tiempo. Y para eso instituye el matrimonio. Y quiero decirte algo. Esto va a sonar todavía un poquito más radical. El matrimonio no existe ni siquiera por razón de nosotros. El matrimonio existe por razón de Él. Por razón de Él. Por eso cuando tú tratas de buscar tu realización en una unión matrimonial, te frustras. Cuando la señora dice: es que yo me casé porque quería realizarme. Por eso está, porque el hombre solo se realiza en Dios, porque fue creado en dependencia de Dios. Por eso la única razón por la cual el matrimonio existe es por Él, no ni siquiera por nosotros. Hermano, usted dice: pero por los hijos. No, Dios une a un hombre y a una mujer para levantar una descendencia para Él. Eso dice el profeta Malaquías, para levantar descendencia para Él. Para Él. Entonces, Dios, a través de esta declaración, oficia la primera unión matrimonial. Y acá hay algo muy interesante. Escuche: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya de entrada hay una cosa que nosotros debemos entender. El matrimonio es una institución divina en la cual la primera cosa que los cónyuges hacen es dejar. Por eso, si usted se une en matrimonio para tratar de alcanzar algo, de tener algo, ya de entrada está incursionando en la relación de manera incorrecta. Porque esto no es una sociedad conyugal. Esto es una institución divina. Por eso las personas, cuando sienten que ya su cónyuge no tiene nada más que darles, se acabó. Pero no, escúchame. Es que el asunto aquí no es qué me da, el asunto aquí es qué doy. Note que el matrimonio es establecido sobre esta declaración. Por tanto, el hombre dejará. Cada uno de los participantes dejan. El hombre deja a padre y madre en el inicio de una nueva familia. Pero es importante notar algo. El hombre y la mujer no dejan para tener, dejan para ser. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y los dos qué? Serán. Yo no dejé mi casa para tener ahora quien me cuide. Es que yo no tenía quien me diera cariño. No. Yo no dejo para tener, yo dejo para ser. ¿Para hacer qué? Una sola carne. Una sola carne. Y el texto termina hablándonos de que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y es muy interesante porque es el único cuadro en la Escritura donde vemos al hombre disfrutando de la desnudez de su cónyuge delante de Dios y sin vergüenza.
Porque si usted observa, de ahí en adelante, todos los cuadros de desnudez que usted encuentra en la Escritura son de vergüenza. Todos. Este es el único cuadro de desnudez en la Escritura donde el hombre está disfrutando de la desnudez de su esposa delante de Dios y sin vergüenza. No se avergonzaban. Esta pareja está disfrutando de una intimidad sin límites, una intimidad que los hace uno, una intimidad que no avergüenza, una intimidad que expresa el deseo de Dios. O sea, disfrutar de mi cónyuge a plenitud es lo que Dios desea para la relación de pareja. ¿Usted lo cree? Bueno, vaya anotando las tareas que tenemos ahora al salir, ¿cierto? Muy bien. Ese es básicamente una mirada así rápida al diseño, ¿cierto? Pero quisiera que en esta segunda parte de la exposición vamos a hacer algo. Vamos a tratar de observar ese diseño en una historia, en la Escritura. Ahora, infortunadamente en la Escritura no tenemos historias así de matrimonios, así como de los que uno quisiera, por lo menos de los que uno ve en la televisión. Uno quisiera que algunos de esos aparecieran en la Biblia, porque la Biblia no edita la vida de sus héroes, la presenta tal como fue. Uno quisiera conocer cómo fue la luna de miel de Adán y Sara, de Abraham y Sara, ¿cierto? Cómo la pasaron, cómo pidió la mano, cómo fue el asunto, a dónde viajaron, ¿cierto? Pero no, allá aparece el tipo, una señora que no puede tener hijos y en un momento le dice, vaya, coja la criada y saque de ahí uno, ¿cierto? O sea, así, como una historia como tan cruda, ¿no? Y uno observa las parejas, pero quiero que observemos un pasaje donde hay la intención de un matrimonio. Hay un padre que tiene la intención de que su hijo se case y quiere que se case bien. Y yo no sé si Abraham lo hizo intencionalmente o yo sencillamente lo vi así, pero uno observa que Abraham quiere que el matrimonio de su hijo se ajuste al diseño de Dios. Y es bien interesante lo que ocurre en este pasaje. Repito, es simplemente la intención de un hombre de que su hijo se case y se case bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a conectar la historia con lo que acabamos de ver del diseño para extractar algunos principios sencillitos sobre los cuales usted y yo vamos a evaluar nuestra relación matrimonial. ¿Listos? ¿Está listo? Bueno, yo espero que sí, ¿cierto? Muy bien, eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Este pasaje termina con lo que uno podría llamar el matrimonio de Isaac. Y seguramente usted conoce la historia es bien larga. Porque cuando uno se pone a hablar de matrimonio siempre resulta largo la cosa, ¿cierto? Pero vamos a tratar de mirar hacia algunos textos de Abraham era viejo, de edad avanzada, y Jehová le había bendecido y llamó a un criado suyo, el más viejo de la casa, el que gobernaba sobre todo, y le hizo jurar, le puso que pusiera la mano sobre su muslo. Bueno, aunque no fue realmente ahí, fue un poquito más arriba, ¿cierto? Pero el texto delicadamente dice que ahí, porque le hizo hacer un juramento bien serio. Y escuche lo que le dice. Le dice, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos donde yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo allí. El patriarca tiene la preocupación por su hijo, que necesita casarse. Isaac ya había cruzado la esquina, o lo estaba dejando el tren. Isaac tenía ya 60 años. O sea, el hombre ya estaba maduro. Sí. Pero el papá no quiere. Abraham está viviendo en una tierra que es de habitantes paganos, y él dice, yo no quiero que mi hijo se case con nadie aquí. Entonces le encarga a su hijo que vaya hasta la región donde está su parentela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abraham recibe un llamado de Dios y Dios declara que su simiente es santa. ¿Por algo que Abraham hizo? Les pregunto, ¿por algo que Abraham hizo? No, porque Dios le plació.
escoger a Abraham y declarar su simiente santa, y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham lo que hizo fue creerlo. Entonces él dijo, como mi simiente es santa, yo no voy a permitir que mi hijo se case con cualquiera aquí. Tiene que ser con alguien que pertenezca a una simiente santa. Y entonces, en ese sentido, Abraham le dice a su siervo, vas a ir hasta allá. Primer principio, escuche. Aquí tienen que perdonarme, yo soy malo para los títulos, ¿cierto? Mi esposa menos mal no está viendo porque me regañaría, ¿cómo te ocurre decir eso? Ponle un título más elegante, ¿cierto? Pero no encontré otro, pero yo sé que usted va a conectar con lo que quiero. Vamos a llamarle el principio del escenario. El principio del escenario. ¿Usted recuerda lo que pasó apenas el hombre fue creado? ¿Qué pasó? El hombre fue formado. ¿Recuerda lo que pasó? ¿Qué hizo Dios? Lo cogió y lo colocó en un escenario espectacular que creó. Ahora yo le pregunto, ¿dónde ocurrió el primer matrimonio? En Edén. Porque el hombre llegó, fue puesto en Edén, ahí estaba cumpliendo su asignación. Estando en Edén, Dios sacó la costilla de su lugar, formó a la mujer. Entonces el primer matrimonio se dio en ese escenario. En ese escenario. Note, ¿qué es lo que Abraham quiere? Abraham quiere que su hijo se case en un escenario santo. Cuando le hablo del principio del escenario, no me estoy refiriendo a un espacio geográfico. No. Le estoy hablando de un espacio, un lugar, un momento destinado para el cumplimiento de lo que Dios se ha propuesto hacer. Y mira, el matrimonio debe desarrollarse en un escenario de bendición. Así lo estableció Dios desde sus inicios. El principio es completamente ajeno a la persona que no tiene comunión con Dios. Por eso estos conceptos que estamos revisando aquí son completamente irrelevantes para una pareja que no tiene temor de Dios. O sea, compartir esto con parejas que no tienen temor de Dios no tiene ninguna importancia. Pero usted y yo entendemos, vuelvo y repito, que el matrimonio fue establecido para desarrollarse en un escenario de bendición. Bueno, usted ya se casó, pues ya, yo también ya. Pues ya no nos debemos hacer esta pregunta, pero porque ya no es válida para nosotros. Pero cuando uno se va a casar, mira que la pregunta clave ni siquiera es con quién. La pregunta clave es otra. La pregunta es no con quién, sino para qué. Pero sobre todo, ¿dónde? Y vuelvo y repito, ¿dónde no es? En Armenia, en Chalón. No. Le voy a explicar en qué consiste el escenario. Escuche, ¿usted recuerda cómo fue el escenario en el que fue puesto el varón y luego se casó? ¿Cómo era el escenario? Era un escenario de provisión, un escenario hermoso a la vista, un escenario que tenía límites, un escenario de abundancia, de obediencia, pero sobre todo, escuche, ¿sabe qué era clave en ese escenario? Que era un escenario que tenía como epicentro el árbol de la vida. El centro de ese lugar, todo ese lugar gravitaba en torno al árbol de la vida. Y luego el escritor de Apocalipsis me dice que ese árbol de la vida representa a Cristo. Y escúchame, el único escenario donde yo encuentro abundancia, provisión, todo bueno para la vista, el lugar de mi asignación, el lugar donde disfruto de la generosidad de Dios. ¿Cuál es ese escenario? Cristo. Escúchame, el único escenario en el que el matrimonio funciona a la perfección es en Cristo. Es en Cristo. El único escenario en donde el matrimonio expresa todo lo que Dios soñó de él es Cristo.
El primer desafío que yo tengo cuando tengo un problema conyugal es manifestar la vida de Cristo. Escúchame, cuando tú tienes problemas con tu cónyuge, antes de ir al consejero, antes de ir a un terapista, que en ocasiones tenemos que ir, tenemos que buscar una ayuda de alguien, pero antes de eso, yo necesito fortalecer mi intimidad con Cristo, porque es en Cristo que el matrimonio desarrolla todo aquello para lo cual Dios lo creó. Y usted dirá, pastor, pero yo estoy en Cristo, pero mi cónyuge no. La manera como tú puedes, y eso lo dice Pablo en Romanos, santificar a tu cónyuge es manifestando para él la vida de Cristo. Porque el cónyuge impío será santificado en el cónyuge cristiano. El asunto es Cristo. El asunto no importa la ciudad donde estés. Es que vivimos muy cerca de mi suegra, eso es lo que nos tiene fregados. No, no importa. No importa. El problema no es que vivas cerca de tu suegra, aunque si puedes irte lejos mejor, ¿cierto? Pero el asunto es que vivas en Cristo. En Cristo. Mi primera acción en medio de una situación complicada es la manifestación del escenario correcto. Si mi matrimonio tiene crisis, antes de entrarme y enfrascarme en discusiones con mis cónyuges, yo tengo que establecer el escenario correcto. Y el escenario correcto es Cristo. O sea, yo necesito manifestar la vida de Cristo. Manifestar la vida de Cristo. Repito, por eso Pablo dice que tanto el marido incrédulo como la mujer incrédula serán santificadas en el cónyuge creyente. Mira, el principal reto que tenemos los cónyuges al interior de la relación matrimonial es manifestar la vida de Cristo. Porque cuando tú manifiestas la vida de Cristo, estás poniendo tu relación conyugal en el escenario correcto. El único escenario donde todo lo que Dios se ha propuesto hacer contigo en tu relación conyugal se desarrolla. Por eso el hombre fue puesto ahí. Por eso cuando usted nace de nuevo y cuando yo nazco de nuevo, el escenario al que Dios nos lleva, ¿cuál es? ¿Qué pasa cuando alguien es nueva criatura? De modo que si alguno ¿qué? Está. Cuando alguien es nueva criatura, lo primero es que es puesto en Cristo. Por eso Abraham no quiere que su hijo ingrese al matrimonio fuera de ese escenario. Probablemente tú todo el tiempo has pensado que tu problema es las finanzas. Es que no hemos manejado bien las finanzas. Mi problema es el carácter. Y vuelvo y digo, seguramente esos son problemas, pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que tú estás viviendo tu matrimonio fuera del escenario apropiado. Y mientras tú sigas empecinado en que tu matrimonio se desarrolle en el escenario inadecuado, el matrimonio nunca va a ser la expresión de lo que Dios soñó para ti. Primer principio, principio del escenario. El segundo principio lo he llamado el principio del avance, del desarrollo. Si tú observas a Adán en Edén, Adán está labrando y cuidando. O sea, Adán no está en Edén. No, Edén tiene todo lo que Adán necesita. Pero Adán está laborando, Adán está trabajando, ¿cierto? El criado le dice, el criado de Abraham, preocupado porque el tipo le dice, bueno, ve a mi tierra y trae una mujer para mi hijo. Y él dice, bueno, ¿y si voy y ninguna quiere venir? Si les muestro la foto y ninguna le gusta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Entonces ahí, a la altura del verso 6, Abraham le dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, tú quedas libre de tu juramento, pero que mi hijo jamás retroceda, jamás vuelva allá. Y
¿Qué es lo que Abraham quiere dejarle claro a su criado? Yo no quiero que en este proceso, yo quiero que mi hijo se case y que vaya a otro nivel, pero yo no quiero que retroceda. Yo he venido a decirte algo o a recordarte algo en esta noche. Dios te unió a la persona que tienes a tu lado para llevarte en él a otro nivel. ¿Cuántos lo creen? No, como 3 nomás. Con razón. ¿Usted lo cree? Dios nos unió para llevarnos a otro nivel. No, el matrimonio es una acción de Dios en la vida del ser humano para llevarlo a ser la manifestación de la vida de Cristo. Cuando el hombre es puesto en Edén, repito, tiene la comisión de labrar y cuidar esa porción de tierra. Dios lo hace consciente de su soledad y nota que le proporciona una ayuda idónea. O sea, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó y lo estoy haciendo bien. Pero ahora Dios me da una ayuda idónea para que lo que Dios me ha puesto a hacer lo hagamos en otra dimensión. Vayamos más allá de lo que Dios quiere o lo que Dios tiene para nosotros. De una u otra manera, el matrimonio siempre nos debe llevar a otro nivel, porque es el proyecto generacional de Dios. Por eso la idea es seguir, nunca retroceder. Ya. ¿Sabes cuál es una de las principales asignaciones de Dios a tu cónyuge? Tu cónyuge es el principal instrumento de Dios para formar en ti la imagen de Cristo. Aunque a veces tú sientes que es de la deforma. Pero no. Tu cónyuge fue puesto por Dios para formar en ti la imagen de Cristo. ¿O cuántos no han formado paciencia en el matrimonio? Ay, hermano. Esos 5 minutos eternos que uno espera en la puerta, con la llave dando vuelta en el arito ese de la llave, ¿cierto? Y uno está ahí. Gracias, Señor, por formar mi paciencia, ¿cierto? Y cada una de esas cosas que vivimos en la relación conyugal, que a veces nos vuelan la chispa, que a veces nos sacan de casillas. Escucha, lo que tú y yo a veces no entendemos es que es el laboratorio de Dios para formar en nosotros la imagen de su Hijo. Mira a tu cónyuge, míralo, dile, ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Sí ves? Ya puedes mirarlo de otra forma. Es el instrumento de Dios para formar su imagen en ti. Tu cónyuge es el manual de Dios para la formación de su Hijo en nosotros. Principio del avance. Eso quiere decir que donde estabas antes de casarte, Dios quiere llevarte mucho más allá. Jamás te une a una persona para que retrocedas. Al contrario, siempre te unes en el Señor para el cumplimiento de su propósito, para ir mucho más allá. Amén. Tercer principio. Principio de la preparación. Entonces llevamos principio del escenario, principio del avance y ¿qué fue lo otro que dije? El avance y desarrollo y principio de la preparación. A ver, uno de los principales problemas que tenemos en las relaciones matrimoniales es que, si somos sinceros, uno casi no se prepara para eso. Y entonces uno viene con sus expectativas y cada uno viene con sus expectativas distintas, ¿no? Solo de entrada, vean, no más de entrada, la mujer está pensando en la boda, el hombre está pensando en la luna de miel. Sí, no más de entrada ya las expectativas son distintas. Ella está pensando en el vestido, en la flor. Él está pensando, Dios mío, que se vayan todos, ¿cierto? Él está, pero uno llega al matrimonio
con una cantidad de sueños fantasiosos que terminan siendo pesadillas tenebrosas, ¿cierto? Porque uno nunca se prepara. No hay una preparación. Y es interesante, recuerde que le dije, Dios colocó al hombre en Edén y lo graduó de solo. O sea, el hombre cuando alcanzó su grado de solo, Dios dijo, ahora sí, a ejercer, ¿cierto? Y ya graduado empezó a ejercer. Pero Abraham envía al criado. Y escuche, el criado no va a una excursión ocasional a ver qué pelada levanta por ahí. No, el criado se prepara. El texto dice que se llevó 10 camellos. Es que eso es un camello, ¿sí? Y que repleto de toda clase de regalos escogidos. Y entonces llegó hasta Mesopotamia, la ciudad de Nacor. El tipo lo dispuso todo. Y en esa historia, repito, el criado se prepara con anticipación para la futura esposa de su señor. Pero el hombre, además de eso, preparó otras cosas, preparó algunas pruebas. Por ejemplo, dijo, él iba por el camino diciendo, Dios mío, que yo pueda levantar una pelada para este señor. Y dijo, bueno, voy a hacer una prueba, ¿no? Y dice, bueno, voy a llegar y si hay alguna muchacha que me brinda agua, pues esa puede ser. Pero si además de darme agua a mí, le da agua a mis camellos, no, es así, ¿cierto? Esa es, ¿cierto? Entonces el hombre ya llevaba como su libreto armado y todo eso. Y llegó y efectivamente ya estaba esta doncella, Rebeca, estaba ahí. Y escuche, porque uno ve al criado preparado, pero quiero que observe la preparación de ella. Él le pide agua, ella le da agua. Y si usted observa el texto, él no le pide agua para los camellos, ella le ofrece agua para los camellos. Ahora, ¿usted sabe cuánta agua toma un camello? Dicen que un camello puede tomar, si está sediento, puede tomar en una sola parada 25 galones de agua. Un camello. Y eran 10. Ella lo ofreció. Ahora, si eran 10 camellos, ahora, ella, el texto dice que ella tenía un cántaro. No tenía una motobomba, tenía un cántaro. Y una mujer que carga un cántaro, a ver, que era una mujer de esas, pongámosle que el cántaro fuera de 5 galones. ¿Cierto? 5 galones. Pesado, pero se puede cargar. ¿Cuántos viajes tuvo que hacer esa pobre? Padre a los... Pero bueno, que no estuvieran tan sedientos, estuvieran medio sedientos. Está hablando de casi 125 viajes, ¿sí? Para darle agua a todos los camellos. Ahora, por favor, ¿sabe qué es lo impactante de la historia? Que Rebeca no sabe lo que el tipo viene buscando. Porque si ella sabe, está buscando una esposa para el hijo de un señor rico, le dice, ay no, aquí no importa los camellos, volíamos agua pues porque aquí nos vamos casadas, ¿cierto? No, ella no sabe, ella no tiene idea de qué es lo que este tipo viene buscando. Ahora, no creo que es que le gustara el tipo, porque dice la escritura que era el más viejo de los criados de Abraham. Y Abraham bien viejo, y imagine, o sea, ¿cuántos años de edad yo he criado, mejor dicho? O sea, no, seguramente no. Lo que quiero que observe es que a estas alturas hay un elemento que amalgama todo el discurso y que uno lo puede notar claramente en lo que es la intención de Abraham y lo que es la respuesta de Rebeca. Ella no tiene ninguna intención escondida. El criado no es un posible candidato, ella no sabe a qué viene. Ella no está actuando para conseguir algo. Escúcheme, por favor. Ella está actuando porque es alguien. La mejor preparación, y cuando te hablo de preparación,
No, pues ya esa etapa yo me la volé. No, te estoy hablando de la preparación que puede ser ahora. Ahora, escúchame. La gran mayoría de nosotros nos preparamos para el matrimonio para conseguir algo. No, mi preparación para cumplir en el matrimonio el sueño de Dios es ser alguien. Rebeca es una mujer por naturaleza generosa. Rebeca es una mujer que ella no está esperando absolutamente nada a cambio. Ella es sorprendida por la generosidad de este hombre. Nuestro gran problema es que esperamos que nuestro cónyuge sea lo que nosotros queremos y no nos preocupamos nosotros por ser lo que Dios quiere. ¿La cogiste? ¿O la repito? La repito, pero a ver si me acuerdo. El problema nuestro es que esperamos que nuestro cónyuge sea lo que nosotros queremos y no nos preocupamos por nosotros ser lo que Dios quiere. Ese es nuestro gran problema. Todo el tiempo es que ¿por qué ella no es así? ¿Por qué no es atenta? ¿Por qué no es esto? ¿Por qué no es lo otro? Y este tipo, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué no? Sí. Y todo el matrimonio lo invertimos en tratar de cambiar a nuestro cónyuge. Mi principal compromiso con la preparación de ese escenario es prepararme para hacer lo que Dios quiere que yo sea. Y un principio más. Eran 28, pero vamos a resumirlos en 4. No, mentiras, ya con este terminamos. Entonces les dije primero principio del escenario. Segundo, del avance y el desarrollo. Tercero, preparación. Y este lo he llamado el principio del pacto. Es muy interesante cómo Dios oficia el primer matrimonio con esa declaración sencilla de dejar al hombre a su padre, que después la repite en Efesios y todo lo demás. Y esto, y ya les expliqué que es una declaración que nos invita a dejar, no para tener, sino para ser. Dejará para ser. Es muy interesante porque eso mismo pasa. Cuando, bueno, usted conoce la historia, el siervo llega, le da los brazaletes a Rebeca, los aretes, una nariguera, no sé qué, un poco de cosas que le dio. Esa muchacha ve contenta, el hermano la vio y dijo, uy, ¿y eso quién le dio eso? Dijo, el tipo que está allá y se lo llevó para la casa, porque el hermano sí era más abeja que se lo llevó para la casa y le dijo, vea, aquí hay, y lo metió allá y la familia estaba contenta, no hallaban qué hacer con el hombre y le dijo, no, yo vengo es por la muchacha para llevármela. Dijo, llévesela. ¿Y cuántos camellos más tiene? ¿Cierto? Esos andaban contentos. Pero cuando ya definieron que Rebeca se iba, la familia se reúne y la bendice. Y es muy interesante porque la familia la bendice para ser. Cásate y sé madre de multitudes. Cásate y sé. Y escuche esto. Rebeca, porque la forma como la historia se termina, bueno, recuerden que entonces el tipo dijo, yo me la llevo de una vez, y la familia dijo, no, déjenla 10 días, y le preguntaron a Rebeca, ¿usted qué dice? ¿Se queda 10 días o se va? Dijo, no, yo me voy. Y tal este tipo salga al pozo y consiga otra, no, yo me voy, ¿cierto? Y me voy de una vez, y cogió a la doncella y se fue. Pero la historia termina de una forma así como medio, o sea, como esas novelas que dicen, y así terminó, ¿cierto? Después de invertirle como 8 meses a una novela, se acabó así, ¿cierto? Esta historia termina así como ella viene con el criado en el carruaje, me imagino yo, y ve a Isaac de lejos y le pregunta al criado, ¿ese quién es? Y él le dice, ese es mi señor, o sea, ese es el hombre. Ella se baja y se coloca el velo. Y el tipo se va, el criado se va hasta Isaac. Y le explica y le cuenta todo. Mire, esa muchacha, uy, tremenda, para bolear agua es impresionante. Le contó todo, ¿cierto? Bueno, le dijo toda la historia y Isaac quedó. Pero después de que le dice a ella que ese es el Señor y le dice a él que ella es la que él trajo, sin más ni más, el texto dice que Isaac se acercó, la tomó, la llevó a su tienda
y la amó. Punto. Y terminó. Y tú, espere. O sea, así, sin más. La, la amó y ya. Y entonces uno dice, o sea, el texto no nos dice cuál fue la impresión de Rebeca cuando la vio, cuando lo vio a la distancia. Digo, y no, yo no sabía que el tipo era tan viejo. Oye, está como barrigón, vea. Y no se parece al de la foto. No dice nada de la impresión de Rebeca, ni nada. Isaac la ve a la distancia y sencillamente la toma, no la examina, venga, pero no está así como lo que yo pensaba, o sí, está muy bonita, nada de eso. Pero lo que me llama la atención es que dice que la introdujo en su tienda y la amó. ¿Y cómo la va a amar? Por favor, la acaba de conocer. Bueno, ni de conocer, se la acabaron de traer, ¿sí? Y repito, uno esperaría conocer las impresiones de la mujer sobre el físico del tipo o viceversa y esto y lo otro. Pero al parecer había en ellos algo que para muchos de nosotros todavía no es claro. Y Pablo lo explica después. Pablo lo que quiere decirnos es que lo que para nosotros no es claro es que esa unión entre un hombre y una mujer, las que sucedieron en la escritura y las que suceden hoy, solo son la expresión visible de la unión entre Cristo y su iglesia. Y su iglesia. Y es muy interesante porque, bueno, Pablo hace un juego de palabras allá en Corintios. Y Dios dice que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella, pero el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Pero en ese mismo contexto dice que el hombre se una a su mujer y entonces la hace a ella propietaria de su cuerpo. La hace a ella propietaria de su cuerpo, haciéndolos uno. Y escuche esto. La unión con mi cónyuge es la expresión visible de la unión espiritual con Cristo. Y eso es lo que Dios bendice. Yo me he sentado con muchas parejas y a veces escuchándolos decir, pastor, sí, yo no le presté atención a mi mamá y yo me equivoqué, este no era el hombre, ella me lo dijo. Pero uno se mete ahí de terca y con eso y a estas alturas pues estoy más que convencida que mi mamá tenía razón. Probablemente la mamá tenía razón. Pero tú te casaste, ese es el hombre. Recíbeme con sabiduría lo que te voy a decir. Porque Dios no te bendice a tu cónyuge, Dios bendice el pacto. Lo que Dios bendice es el pacto. Y espero poder explicarte esto que te estoy diciendo. Cuando Dios oficializa el primer matrimonio, la mujer que recibió ese varón salió de él mismo. ¿De dónde salió la mujer? De él, de su costilla. ¿De dónde salió la iglesia? De Cristo. Y hubieras prestado atención a tu mamá. Pero si no lo hiciste, ese hombre, esa mujer con la que te uniste en matrimonio salió de ti para ser la expresión visible de un pacto que Dios ha establecido con su iglesia. Y de pronto tú me dices, pastor, pero es que las diferencias que hay entre nosotros son irreconciliables. Dios estableció pacto con o mejor dicho,
Dios estableció un pacto en la más desigual de las relaciones. Porque tú creías que tu pareja era una pareja desigual. La más desigual de las parejas es la que existe entre Cristo y su iglesia. Porque Él es perfecto. Él es toda santidad. Él es toda entrega, toda pureza. Y su iglesia, nosotros. O sea, si tú querías conocer una relación desigual y pensabas que era la tuya, observa la relación de Cristo con su iglesia. Pero por razón del pacto, Dios decidió tomar esa iglesia que salió de Él y purificarla, lavarla, perfeccionarla y presentársela a sí mismo como una iglesia pura, santa y sin manchas. ¿Qué hace Dios con esa iglesia? La coloca en el escenario correcto, en Él. ¿Qué hace Dios con esa iglesia? La levanta de donde está, la lleva a otro nivel. ¿Qué hace Dios con esa iglesia? La prepara para que sea la manifestación de su gloria. ¿Y qué hace Dios con esa iglesia? Entra en pacto con ella. Y entonces el Señor dice: vea, piensen que no es sano pensar en nosotros individualmente como iglesia, porque somos la iglesia corporativamente. Pero piensen usted es la iglesia de Dios. O sea, usted es la esposa del Señor. ¿Sí? Usted haga el ejercicio individual. ¿Usted cree que el Señor tiene motivos para separarse? ¿Hace cuánto nos había echado? Pero ¿sabe qué hace el Señor? Cuando tú y yo le damos un motivo para separarse, nos perfecciona en Él. En Él. Sígueme con sabiduría lo que te voy a decir. Así como esa mujer perfecta salió del interior del varón, la mejor versión de tu cónyuge está dentro de ti. Por favor, entiéndemelo con sabiduría. Cuando tú estás esperando que tu cónyuge haga esto, que tu cónyuge haga lo otro, sácalo de ti, porque tú eres la manifestación de la vida de Cristo. En vez de estar esperando que tu cónyuge haga esto o lo otro, tú manifiesta en él la vida de Cristo, o para él la vida de Cristo. Ahora, termino con esto. Porque quizás a estas alturas usted ha sido expuesto como a un estudio, pero hay una cosa, solo una cosa, hacia lo que quiero volcar la aplicación de todo esto, que espero le haya servido para algo en esta noche. ¿Sabe cómo lo hace el Señor? ¿Sabe cómo saca de Él la mejor versión de nosotros? Por la generosidad. Y escuche esto. Este elemento es una especie de catalizador que potencializa el pacto. Escuche. Esa pareja tan diferente, tan dispareja que somos Él y nosotros, ¿qué hace Él? En su generosidad dejó su trono de gloria y vino y se hizo como uno de nosotros. Y como si eso fuera poco, entregó su propia vida en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por nosotros. Y entonces nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos exaltó. Escuche, ¿recuerda lo que sucedía en Edén?
Edén era un derroche de la generosidad de Dios. Usted puede apreciar lo que sucede en Cristo. Uno observa a Cristo y puede observar el más grande derroche de generosidad que existe. Entonces, ¿cómo se propone Dios a sacar de nosotros la mejor versión que pueda existir? Con un despliegue sin límites de su generosidad, entregándolo todo, entregándolo todo. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Qué quiero dejar en tu corazón al cierre de esta reflexión? El gran secreto que dispara la manifestación de estos principios en nosotros es la generosidad. Esa generosidad que vemos en Cristo. Esa generosidad que es un verdadero derroche. Uno puede observar que cuando Abraham se va y pone 10 camellos repletos de regalos, lo que está haciendo es un derroche de generosidad. Uno ve a una Rebeca yendo a buscar agua y a buscar agua y a buscar agua en un derroche sin límites de generosidad. Uno ve a Cristo en la cruz entregando su vida en un derroche sin límites de generosidad. Si tú quieres sacar de ti la mejor versión de tu cónyuge porque está en ti, sé generoso. Sé generoso en detalles, en palabras, en caricias, en amor, en entrega, en cuidado, en protección, en pasión, en perdón, en reconocimiento. Esta es una realidad que va más allá de nosotros o de nuestro cónyuge. Si tú quieres apreciar la mejor versión de tu cónyuge que has podido tener a tu lado, no la esperes, constrúyela como Dios lo hace con su iglesia, en un derroche de entrega y generosidad, hasta presentársela a sí mismo como una iglesia pura y sin manchas. ¿A qué quiero invitarte en esta noche? Y cuando nosotros escuchamos la palabra generosidad, este es un concepto que nuestra mente siempre lo cuantifica en pesos. Pero hay algunos que son tan mezquinos con su cónyuge que solo le dan plata. Ábrele tu corazón. Exponte ante él, ante ella. Entrega lo mejor que hay en ti, que es la vida de Cristo que te ha sido dada. Y comienza a disfrutar de aquello que Dios ha soñado para tu matrimonio. Porque el matrimonio no es el capítulo en el que vemos el cumplimiento de nuestros sueños. El matrimonio es el escenario donde se manifiesta el sueño de Dios. Que Dios nos permita hacer matrimonios que sean el reflejo de lo que su corazón anhela. Toma la mano de tu cónyuge un momento. O abrázalo, abrázala. Y vamos a orar. Y escúchame algo. En esa invitación a la generosidad, yo quisiera pedirte que iniciaras ahora mismo. Y en un ejercicio alternado, quisiera invitar que primero los varones, porque por algo fuimos formados primero, tú generosamente ores por tu esposa. Y una vez termines, permítele a ella que de manera generosa
declare también delante de Dios y a tus oídos una expresión de bendición para ti. Comencemos ese ejercicio sencillo de generosidad. Acércate ahí, querido varón, al oído de tu esposa y delante del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Sé generoso en tus palabras. Sé generoso en tu transparencia. Sé generoso en tu integridad. Sé generoso en tu tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Esto no tiene que ver con que si él lo merece o ella lo merece. Somos objeto de la generosidad de Dios en Cristo sin merecerlo. Dios quiere que nuestros matrimonios sean la expresión visible de eso. Esa desbordante generosidad de Dios en Cristo es la que debe permear nuestra relación matrimonial. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo oro en esta noche por cada proyecto de reino representado en cada matrimonio aquí presente, Señor. Gracias por esos cónyuges que han podido edificar un matrimonio en el escenario correcto. Quizás hay algunos aquí convencidos que el día que alcancen libertad financiera, que el día que consoliden su proyecto empresarial, que el día que saquen adelante sus hijos, que el día que puedan comprar la casa, que quizás ese día las cosas van a mejorar. Pero hoy tú nos recuerdas por la palabra, Señor, que el único escenario en el que el matrimonio es la expresión plena de lo que tú soñaste es Cristo. Mientras estemos en Cristo, podemos disfrutar de todo lo que el varón disfrutó en Edén. Porque en Cristo hay provisión. Porque en Cristo todo es bello. Porque en Cristo hay reconciliación. Porque Cristo es la expresión de la generosidad del Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por cada pareja, por sus generaciones, Señor. Y oramos
para que tú nos ayudes a responder al desafío que la palabra nos plantea hoy, Señor. El desafío de ser un permanente derroche de generosidad. Ayúdanos, Señor, para poder ver frente a nuestros ojos la mejor versión de nuestro cónyuge, la manifestación plena de la vida de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Termina allí junto con tu cónyuge dándole gracias y adorando al Señor. Tu cónyuge, recuerda, es el regalo de Dios y es el mejor instrumento de Dios para formar en ti la imagen de su Hijo, Cristo. Adora al Señor. Dale gracias a Dios por la vida de tu esposo, de tu esposa. Gracias. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede